Mateo capítulo 9 y del verso 9 al 13. Vamos a tocar un tema, una expresión que pronunció Jesús: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a tocar ese tema en esta noche y yo ruego a todos para que prestemos bastante atención. Quédese atento hasta el final, siendo bien clarito. Es un mensaje bien compacto, pero para entenderlo bien. Amén. Entonces le invito a que se ponga sobre sus pies si le es posible y vamos a leer el pasaje. Bien despacio, como siempre les sugiero. Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos encontramos, mis amados, ante uno de los textos bien conocidos, y es cuando estamos ubicados en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? Este Sermón del Monte que cuenta el Evangelio según San Mateo, que inicia en el capítulo 5 y va más allá del capítulo 14. Jesús en una enseñanza bien dinámica, Jesús en una enseñanza maravillosa, podemos decir nosotros, en el cual expone la doctrina, expone, y la gente se maravillaba de cómo Jesús enseñaba, de cómo Jesús enseñó a su pueblo, al pueblo de Israel. Y había toda clase de personas que seguían a Jesús. Y en este pasaje que nos ocupa en esta noche, nos encontramos ante el llamamiento de uno de los hombres que ha sido inmortalizado en la obra de Dios, el cual escribió un evangelio que lleva su nombre. Nosotros en otros pasajes paralelos del llamamiento de Mateo lo encontramos con el nombre de Leví, pero encontramos un pasaje muy similar, igual. Los evangelios son coincidentes en la manera como narran este llamamiento de Mateo y todas las cosas que siguen, que son consecuentes al llamamiento. Para no distraernos entonces, Jesús iba pasando por allí. Eso es en la región cercana de Galilea. Jesús, iniciando su predicación, iba pasando y llama a este hombre, pero nadie puede resistirse, hermanos, al llamado de Jesús. Nadie puede resistirse. La palabra de Jesús tiene un poder impresionante. Y Leví o Mateo
siguió a Jesús desde ese momento. La palabra clave de Jesús fue: sígueme. Y él se levantó. No vamos a entrar en detalles lo que significa seguir, lo que significa levantarse. Lo que nos va a ocupar hoy es que él llegó a la casa de Mateo. Ese recién convertido ofreció un banquete, ofreció una cena con el Señor. Ven y come conmigo, Señor. Ven a mi casa, que yo estoy ahí con toda mi familia para recibirte. Y Mateo ofrece una comida y se sienta con los amigos de Mateo a comer el Señor. ¿Quiénes son los amigos? Había publicanos y había muchos publicanos y pecadores estaban con Jesús comiendo, que habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Si nosotros analizamos esta pregunta que hacen los fariseos, podemos entender, mis amados hermanos, que ellos están reconociendo de manera tácita o sin decirlo abiertamente que Jesús es santo, que es hijo de Dios, porque hacen una distinción entre los pecadores, entre los publicanos y Jesús. O sea, no es correcto que Jesús se siente con esta clase de hombres o con esta clase de personas, publicanos y pecadores. Están reconociendo la santidad de Dios, de Jesús, porque ¿sabe qué? Jesús es santo. Jesús es santo. La santidad de Jesús no podemos discutirla, no podemos negarla. Es inobjetable esa santidad de Jesús. ¿Por qué se sientan, tu maestro o el maestro de ustedes, por qué se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y aquí viene lo que nos interesa, la respuesta de Jesús a esta pregunta que hacen los fariseos. Porque dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. En este orden de ideas, hermano, yo quiero hacer un énfasis en esta expresión de Jesús. Y vamos a compararlo con un hospital, con una clínica. ¿De qué está llena una clínica? ¿O de qué está lleno un hospital? De enfermos. Solamente los enfermos son los que acuden a los servicios o acuden al hospital. Y acuden al hospital para encontrar una sanidad, para encontrar, recuperar su vida, para vivir mejor, para tener vida. Acuden al hospital y son internados en un hospital. Para que una persona sea hospitalizada, primero tiene que pasar por manos de un médico. Le hacen un diagnóstico. Vamos a poner una enfermedad, dígame una, por ejemplo, un cáncer. La persona pasa por un examen y determinan que tiene cáncer. El médico especialista compara el conocimiento que él tiene, su experiencia clínica, su experiencia de universidad, su formación en oncología, para determinar que este paciente tiene cáncer, y a través de los exámenes que él hace, determina que es necesario hospitalizarlo para que en el hospital siga un tratamiento adecuado para recuperar su salud. Y está en el hospital
para seguir el tratamiento, para que allí le apliquen la dosis de la medicina necesaria para recuperar su salud. Hace los exámenes y establece el grado de enfermedad. El enfermo de cáncer, este ejemplo que nos ocupa, tiene una enfermedad terminal que si no es tratada, ¿qué va a pasar? Muere. Si esta enfermedad que le es diagnosticada a esta persona y no es tratada en el hospital, simplemente va a morir. Y la decisión de hospitalizarla no es una decisión que sea muy agradable para el paciente, pero es necesario para salvar su vida. La palabra de Dios, mis amados, nos confronta a nosotros. Y si nosotros leemos en Romanos 3:23, la otra cita que les mencioné, dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay una enfermedad que el hombre natural tiene y se llama pecado. Y esa enfermedad que se llama pecado necesita ser tratada. Es una enfermedad que causa muerte, así como el cáncer es una enfermedad terminal, que si no es tratada produce muerte. Produce muerte. Y la palabra de Dios es como esos exámenes, hermanos, como los exámenes que hace el médico para determinar la gravedad de ella, la gravedad del cáncer. La palabra de Dios nos confronta a nosotros para determinar la gravedad del pecado en el cual nosotros moramos, nos movemos, habitamos, porque todos nosotros somos pecadores. No hay uno solo que no sea pecador. El apóstol Pablo tuvo esa lucha y dijo: es que yo soy pecador, yo no hago lo que yo quiero, sino hago el mal que está en mí. Reconoció que tenía una raíz de pecado. No hay nadie que pueda decir que no es pecador. En el hospital es tratado el enfermo. Y Romanos 6:23, mire, el 3:23 dice: todos pecaron. Y el 6:23, uno es 3:23 y el otro 6:23, dice: la paga del pecado es la muerte. O sea, esa enfermedad que se llama pecado causa muerte, y es una enfermedad terminal, así como el cáncer. Los enfermos son los únicos que tienen necesidad de médico. Y concluye Jesús ese pasaje de la palabra de Dios diciendo: yo quiero que ustedes aprendan esto. Yo quiero que ustedes tengan misericordia. Entiendan que yo quiero misericordia, mas no sacrificio. Porque yo no he venido a llamar a los justos, nos llamó a nosotros que somos pecadores, y por su misericordia Él nos llamó. Eso es lo que significa. Yo tenía una enfermedad muy grave, una enfermedad de muerte, y esa enfermedad de muerte Dios estableció, voy a decírselo así, un sanatorio o un hospital. El enfermo de cáncer, si abandona el tratamiento que le recomendó el médico, ¿qué va a ocurrir? No se va a curar y va a morir. Dios ha establecido un sanatorio o un hospital para esa enfermedad que se llama pecado. ¿Sabe cuál es? La iglesia. Nosotros estamos hospitalizados en la iglesia, hermano. Usted y yo estamos hospitalizados aquí. Y no podemos abandonar el tratamiento. ¿Quién se atreve a abandonar el tratamiento? Nuestra enfermedad es de muerte. No podemos abandonar el tratamiento. Ese tratamiento que es
cada día una dosis. Ya sabemos por qué entonces la palabra de Dios nos enseña: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque es como si yo abandonara el hospital, abandonara la recomendación del médico, abandonara el tratamiento y no siguiera los pasos que me llevan a tener vida. La iglesia es un hospital de enfermos pecadores. Por eso cuando por ahí le digan a usted: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia lo que está lleno de pecadores, es que la iglesia es de gente pecadora, pero de gente pecadora que ha reconocido su condición, su enfermedad, y está en tratamiento para tener vida y vida eterna. Amén. ¿Estamos claros con esta expresión? Yo me acuerdo, yo les voy a poner un ejemplo. Mi mamá se queja y yo creo que no es solamente mi mamá, usted va a identificarse ahora hasta con usted mismo. Se queja de problemas de salud. Bueno, y la llevan al médico. El médico hace el diagnóstico, los exámenes y manda la medicina. ¿Sabe qué hace ella? La pone en una repisa ahí y no se la toma. ¿Ustedes creen que esa medicina le podrá aliviar su salud? La medicina está allí, en la repisita. No importa cuánto cuesta la fórmula médica, está en la repisa, pero no se la toma. Y sigue quejándose de su mala salud. Y sigue quejándose de su mala salud. Así nos pasa a nosotros los cristianos. No es raro, hermano, que usted mire en una casa la Biblia puesta allí. Es como la medicina puesta en la repisa. Pero si usted no se la ingiere, si usted no la toma, ¿usted cree que podrá aliviarle? Tiene que ingerirla. Dios ha establecido, hermanos, la iglesia como el hospital que cura la enfermedad, o que para mantener el tratamiento que cura la enfermedad que se llama pecado, y para que nosotros tengamos vida eterna. El abandonar ese tratamiento es peligroso porque conduce a la muerte. La iglesia está llena de pecadores, pero nosotros somos pecadores arrepentidos. Nosotros tenemos vida eterna no porque nosotros tengamos méritos para tener vida eterna, sino porque Jesús nos perdonó, nos limpia, y la condición es de que sigamos el tratamiento, porque la palabra de Dios, ella nos limpia. La palabra de Dios nos limpia, como dijo Jesús: ya ustedes han sido limpiados por la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mire, el enfermo que está en el hospital rechaza el tratamiento y se sale. En el hospital lo hacen firmar un documento de salida voluntaria y se va. ¿Sabe qué hace el enfermo eso? ¿Sabe qué es lo que está haciendo el enfermo? Está despreciando el tratamiento médico. Así también aquel que abandona el tratamiento de la salvación que ofrece Cristo, es lo que habla en Hebreos, creo que es, sí, Hebreos 10, 26, 27 que yo les mencioné, que si nosotros salimos del hospital y rechazamos el tratamiento del médico especialista, ¿quién nos curará entonces del cáncer? Eso es lo que dice Hebreos, dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y aquí está, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La persona que abandona la iglesia, la persona que abandona el tratamiento de Dios, la persona que dice: yo no necesito, habiendo entrado al sanatorio que es la iglesia y saliéndose del sanatorio,
Él lo que está diciendo es: yo no necesito, yo desprecio el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que dice: ya no queda más sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es el que perdona el pecado. Y si desprecio ese, ya no queda más, ya no hay más. Lo que enseña Hebreos, ya no hay más. ¿Sabe qué dice Hebreos? ¿Qué dice? ¿Qué ocurrirá? Hay una expectativa de juicio, una esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mis hermanos, en esta corta reflexión les invito para que no se salga del sanatorio o del hospital que es la iglesia. Y no solamente para que se mantenga internado en este hospital que se llama iglesia, sino para que sigamos el tratamiento que es la palabra de Dios. Que es la palabra de Dios. Que no sea como la medicina puesta en la repisa, que si no nos las tomamos no sirve para nada. Estando en el hospital, que es la iglesia, también es necesario tomar esta medicina para que nuestra enfermedad no nos gane o no nos tome ventaja. Gracias, Señor, por esta palabra. Que comprendamos que cada día estamos en este sanatorio que es tu iglesia, y de ella no nos podemos apartar. Como dijeron tus discípulos: Señor, ¿a quién iremos si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna? Ya no queda otro sacrificio si rechazamos el sacrificio de la cruz. Ya no hay más especialista en perdonar pecado si nosotros tenemos por inmunda la sangre del Cordero. Ese pecado que es como una enfermedad de lepra, que es visible desde afuera y por dentro nos carcome. La lepra del pecado, visible por fuera y nos carcome por dentro. Gracias, Señor, porque tú viniste por los pecadores y yo era el primero de ellos, y aquí estoy, Señor. Por eso necesitamos cada día de tu misericordia. Ellas son nuevas cada mañana. El Señor bendiga este mensaje de su palabra. Yo solo soy un sembrador.